Dios nos dio un día a la semana para descansar y meditar, separado, bendecido, santificado día del Lord, día lindo, escogido como el verdadero memorial, recordando constantemente al eterno Dios y Creador. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado, santo día del Señor. Libres de afanes de esta vida, nos reunimos con el Salvador, estudiamos la palabra, aprendemos más de su amor. Es un día tan precioso, dedicamos tiempo a servir a quien tanto necesita atención y un poco de amor. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado, santo día del Señor. De un sábado a otro sábado adoraremos juntos al Señor, y en la tierra nueva por la eternidad exaltaremos su amor. El sábado es un día de esperanza, de alabanza, de reposo de nuestra labor. Es día de esperanza, de alianza entre un pueblo y su gran Señor. Es día de alegría, de armonía, es día de canción y poesía, día separado, día consagrado, día incomparable, santo día del Señor. Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto nuevamente poder saludarles. Estamos contentos porque estamos terminando una semana más y estamos entrando a las horas sagradas del sábado. Quiero darle una bienvenida a cada uno de ustedes. Reciban saludos donde quiera que se encuentren. A todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios, donde quiera que se encuentren, sean muy bienvenidos y que el Señor les bendiga. Reciban un saludo de parte de la iglesia de Spring Branch. Así que vamos a iniciar este tema con una palabra de oración. Bendito Padre que está en los cielos, le damos las gracias por esta nueva oportunidad que nos da. Gracias, Señor, porque en este momento nos reunimos para hablar de su palabra, Señor. Le pido que su Espíritu Santo nos acompañe, que podamos escuchar lo que usted tiene para nosotros en esta tarde y que podamos ser bendecidos en este momento a través de su palabra, Padre.
Le pido una bendición especial por cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentren, que podamos tener este día, podamos regocijarnos en su presencia y podamos tener un día, un sábado bendecido en su presencia. Gracias nuevamente por su presencia, por su Espíritu Santo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, el texto que vamos a leer en esta noche, en esta tarde, lo encontramos en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo número 5, y estaremos leyendo el versículo 1 al 3, luego del 9 al 15, y después la última parte del versículo 17. Así que rápidamente quiero llevarlos a Segunda de Reyes y voy a empezar a leer. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y vino Naamán con sus caballos y su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí: Saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavase en ellos, ¿no seré limpio también? Y se volvió, y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron, y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: He aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y la última parte del 17 dice: Y de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Qué bonita experiencia, ¿verdad? El texto que acabamos de leer nos habla y nos cuenta una bonita experiencia, pero extraña, ¿verdad? Bonita porque nos habla de una curación milagrosa. Y los milagros de Dios siempre nos impresionan. Pero ¿por qué extraña? Dígame, ¿dónde se registra el texto que acabamos de leer? ¿En el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando un judío se sentaba y se ponía a leer la Escritura, ¿tú cómo crees que se debía sentir cuando leía este pasaje? ¿Bien o mal? Que Dios cure a un judío leproso hasta cierto punto es razonable, ¿verdad? Que Dios cure a un judío leproso es razonable, ¿verdad? Desde la perspectiva de un judío. Pero que Dios cure al general del ejército del rey de Siria, eso como que no es tan razonable. Por eso que qué mal debieron haberse sentido los judíos cuando leían lo que Dios se había hecho con Naamán. Porque ustedes recuerden que los sirios eran enemigos del pueblo de Dios, ¿verdad? Ahora yo me hago una pregunta, ¿ok? ¿Por qué Dios quiso que la experiencia de Naamán quedase registrada en la Escritura? Porque Dios podía haber curado a Naamán
y hasta ahí hubiese quedado, pero no. El Señor quiso que la experiencia de Naamán quedara registrada en el libro sagrado, y yo me he preguntado por qué. Tal vez usted también se ha hecho esta pregunta, ¿por qué? Y este es el tema que les quiero presentar en esta tarde. Y vamos a analizar 3 puntos. El primer punto que vamos a analizar es el personaje de Naamán. ¿Quién era Naamán? El segundo punto que vamos a analizar es la curación de Naamán. Y el tercer punto que vamos a analizar es la transformación. Y así que comencemos con el primer punto de quién era Naamán, ¿verdad? La Biblia dice que Naamán era un hombre muy, pero muy importante. Era el general del ejército del rey, era el general del ejército de Siria. Y en aquel entonces esa responsabilidad era la más importante del país. El general del ejército se encargaba de la seguridad nacional, y en ese momento en el que la guerra era el pan de cada día, conservar la vida del rey y conservar la vida de un país era la prioridad de prioridades. Así que Naamán debió ser un hombre increíble. Debió haber tenido cualidades tan grandes y tan variadas. Pero es curioso que las Escrituras solamente menciona una cualidad. ¿Okay? La Escritura dice que aquel hombre se llamaba Naamán, era un hombre valeroso en extremo. Ahora fíjate, que no dice que era un hombre valiente. La Escritura dice que era un hombre valeroso en extremo. Es decir, el valor de aquel hombre era tan grande que no había nadie que pudiese dibujar su valentía con la imaginación. Pero el texto nos dice algo más. Dice, después de que ese hombre llamado Naamán era valeroso en extremo, dice, pero era leproso. ¿Tú te has dado cuenta que en la vida de cada hombre y de cada mujer siempre hay un pero? Y ese pero, ¿sabes lo que hace? Nos estropea todo lo bueno que tenemos. En el caso de Naamán, era un hombre muy importante de Siria después del rey. Era un hombre admirado por todos, pero cuando cogió la lepra, todos tenían admiración o compasión de él. Todos se compadecían de él, ¿verdad? ¿Tú te das cuenta cómo la vida a veces da vueltas? Uno de arriba pasa abajo y uno de abajo pasa arriba, ¿verdad? Hablemos del segundo punto, su curación. En la curación de Naamán hay 2 cosas que llaman la atención. Por una parte tenemos a las personas que intervienen, y por otro lado tenemos a un inconveniente que tenía Naamán, que le impedía recibir la curación. Y en este momento vamos a ver esas 2 cosas que llaman la atención. Y comenzaremos con el primero. Por un lado tenemos a la sierva judía, al siervo del profeta, también tenemos a los siervos de Naamán. Y la pregunta es, ¿qué tienen en común todas estas personas? ¿Sabe qué tienen en común? Que estas personas eran siervos. Es decir, personas que no tenían ningún valor a los ojos de los hombres. ¿Cuántas veces se repite lo mismo? Las personas que no tienen ningún valor a los ojos de los hombres tienen mucho valor a los ojos de Dios. Mira la Escritura y verás cuántas veces el Señor utilizó a gente sencilla para hacer grandes cosas. Si aquella joven judía que trabajaba en la casa de Naamán no hubiese intervenido, ¿saben que nunca se habría curado? Si aquellos siervos
que servían a Naamán no hubiesen intervenido, Naamán nunca se hubiese curado. Pero también hay algo que no podemos dejar pasar. ¿Cómo es que una sierva... Y miren, una parte interesante. ¿Cómo es que una sierva quiere ayudar a su amo? ¿Ustedes se han preguntado alguna vez por qué la sierva quería ayudar a su amo? ¿Cómo es que unos siervos quieren ayudar a su amo? Y solamente hay una respuesta. Porque el amo trataba bien a sus siervos. Porque el amo respetaba a la gente de rango inferior. Qué gran virtud la de este hombre, la de Naamán. Y yo me he preguntado si sería por esto que Dios decidió intervenir en la curación de este hombre. Ahora, hay otra cosa también que no podemos pasar por alto. Cuando Naamán fue a la casa del profeta Eliseo, sabemos que el profeta no le recibió, sino que el profeta Eliseo envió a uno de sus servidores para que le atendieran. La pregunta aquí es ¿por qué? ¿Por qué no pudo salir el profeta? ¿Por qué mandó a un siervo a recibirle a Naamán? Es verdad que Naamán era un hombre que tenía grandes capacidades, grandes virtudes, pero también es verdad que Naamán tenía un gran defecto. Y es que tenía mucho orgullo. Y esa es la palabra clave de este tema. Orgullo. Naamán tenía mucho orgullo dentro de él. Y ¿saben una cosa? Mientras ese orgullo estuviese dentro de Naamán, Dios no podría haber realizado la curación de Naamán. Y aquí tenemos la primera lección de esta noche. Nosotros podemos ser personas que tenemos grandes virtudes, pero si tenemos orgullo dentro de nosotros, ese orgullo va a impedir que recibamos las cosas que Dios quiere darnos. Ahora hablemos un poco de los inconvenientes del orgullo. El orgullo tiene dos inconvenientes. El primer gran inconveniente del orgullo es que el orgullo se esconde. Es el primero. El primer gran inconveniente del orgullo es que el orgullo se esconde. Y el segundo gran inconveniente del orgullo es que el orgullo no nos deja ver las cosas con claridad. Y vamos a ver un ejemplo para que veamos claramente esto. Si yo en esta tarde te preguntara, si yo te hiciera esta pregunta, en tu opinión, ¿tú te consideras una persona orgullosa o no? ¿Tú qué me dirías? Yo sé lo que tú me dirías. Tú me dirías, hermano Nájera, seguro que algo de orgullo tengo que tener porque soy pecador. Pero yo verme como una persona orgullosa, no me veo orgullosa. ¿Usted me respondería así? Yo creo que sí. Ahora, ¿yo cómo lo sé? Yo creo que yo alguna vez he respondido así. Por eso es que lo sé. Y si usted respondió así, quiero decirle que usted respondió bien. Pero ahora tengo una segunda pregunta que hacerle. Y atención a la segunda pregunta. ¿Cuál es el criterio que nosotros, que usted o que yo, utilizamos para saber si es una persona orgullosa o no? Cuando uno considera esta pregunta, ¿sabe lo que uno descubre? Que uno no tiene ningún criterio para saber si es orgulloso o no. Y entonces, ¿cómo le hacemos? Nos miramos en el espejo nosotros mismos y como no miramos el orgullo por ninguna parte, terminamos diciendo lo que hemos dicho anteriormente. Algo de orgullo debo de tener
porque soy pecador. Yo no veo el orgullo, pero algo debo de tener. Soy bueno, pero no soy orgulloso. Y ahí está el detalle, que cuando hacemos esto de esta manera, nos equivocamos. ¿Y sabes por qué nos equivocamos? Porque estamos olvidándonos del primer inconveniente que tiene el orgullo, y es que el orgullo se esconde. Así que cuando usted y yo vamos al espejo para ver si somos orgullosos, y nos miramos y nos analizamos por un instante, por un lado, por otro, nos vemos limpios de orgullo. Y es porque el orgullo, como ya dijimos, se esconde. Cuando tú te miras, jamás te verás orgulloso. ¿Saben que hay un dicho famoso que dice: cuando uno es más orgulloso, menos orgulloso se siente? Es interesante. Entonces, es que no hay criterio no hay criterio objetivo para que nos permita saber si somos orgullosos o no. Sí lo hay. Claro que lo hay. ¿Y cuál es ese criterio? Cuando tú veas, este es el criterio. Cuando tú veas que las cosas secundarias te preocupan, te hacen daño, te hacen enfadar, eso quiere decir que tú eres orgulloso, que hay orgullo dentro de ti. Cuando veas que las cosas sencillas, las cosas sin importancia, te preocupen, te molesten, te hagan daño y te enfadan, eso quiere decir que tienes orgullo dentro de ti. Esto es lo que el texto bíblico nos está dando a entender, lo que el Señor intenta decir a través de la experiencia de Naamán. Cuando uno lee el resto atentamente, uno ve que a Naamán le molestaron dos cosas. La primera cosa que le molestó es que Eliseo no salió a recibirle. Y la segunda cosa que le molestó es lo que el profeta, el hombre de Dios, le dijo que tenía que hacer para poder curarse de la lepra. Yo ahora pregunto, ¿tú crees que Naamán tenía razón para enojarse, para enfadarse? No tenía ninguna razón para enfadarse. Y la pregunta es, ¿por qué se enfadó? Porque Naamán no supo ver la diferencia que hay entre las cosas importantes y las cosas secundarias. ¿Qué era lo importante? Curarse de la lepra. ¿Qué era lo secundario? ¿Quién saliese a recibirle? ¿Verdad? ¿Cómo es que no se dio cuenta de la diferencia que hay en lo importante y lo secundario? ¿Por qué no lo vio? Por el segundo gran inconveniente que acabamos de mencionar atrás. El gran inconveniente que tiene el orgullo. ¿Recuerdas cuál era? El orgullo no nos deja ver las cosas con claridad. Y Naamán se enfadó y dijo, me vuelvo, y decidió volverse a Siria. Si Naamán se hubiese vuelto a Siria, ¿qué es lo que hubiese sucedido? Habría muerto de la lepra. Pero Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Y la bondad de Dios se manifiesta en lo que hizo. Dios utilizó a gente sencilla. ¿Qué vino a continuación? Los criados del general, aquellos hombres que tendrían que haber dicho tal vez cállate porque el general va enojado, te puede cortar la cabeza, ahorita no le hables. Aquellos hombres fueron al general y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa difícil para hacer, por ejemplo, un tratamiento largo y tedioso, o un viaje a tierras lejanas, o un gasto de mucho dinero para comprar un producto extraño, ¿es acaso que tú no lo comprarías? ¿No lo habrías hecho?
¿Cuánto más si lo que te dice el profeta es una cosa fácil, sencilla, como ir al río Jordán y bañarte? Es interesante esta historia, hermanos. Tenemos que reconocer la actitud de aquellos siervos. Tenemos que reconocer que aquellos siervos que aparentemente no sabían nada, tenían argumentos poderosos. Su argumento era tan poderoso que ni siquiera un hombre orgulloso como Naamán pudo confrontarlo y cambiarlo. Es interesante. Y Naamán se humilló, dice la palabra. Y Naamán fue al río Jordán, y cuando Naamán hizo todo lo que el hombre de Dios le dijo que tenía que hacer, ¿qué ocurrió? Que Naamán quedó limpio. Ahora Naamán está saliendo del río Jordán limpio. Yo te pregunto en esta hora, ¿cómo te imaginas a Naamán en ese momento? ¿Enfadado? ¿Gritando? ¿Diciendo malas palabras? No, ¿verdad? Totalmente diferente a esto. Porque cuando Dios limpia por fuera, no solo limpia por fuera, sino por dentro. ¿Y sabes cómo se llama esto? Conversión. Conversión. Y aquí vamos en el último y tercer punto, donde vamos a hablar de la conversión de Naamán. ¿Cuál es la característica diferenciadora de la conversión? ¿Sabe cuál es? Agradecimiento. Cuando una persona experimenta la conversión, lo primero que hace es decir gracias. Naamán ha sido curado, se mira, se ve limpio, y él pudo haber tomado rumbo a Siria y dar las noticias de curación a su rey, a su esposa, a su familia. Tenía una buena noticia que dar. Él pudo haberse ido a Siria. ¿Y por qué no lo hizo? Porque Naamán ahora es una persona transformada. Y hemos dicho que una persona transformada, lo primero que hace es decir gracias. Por eso Naamán, en lugar de irse a Siria, en vez de regresar con su familia a dar la buena noticia, regresó a la casa del profeta, donde le traía malos recuerdos. Ahora, ¿a qué regresó Naamán? ¿A qué regresó? A casa del profeta. ¿A tomar represalias? No. Fue a decir gracias. Gracias. Y aquí está la parte interesante de este tema. Cuando Naamán fue por segunda vez a la casa del profeta, ¿qué ocurrió? No le salió el siervo a recibirle, sino que le salió el profeta Eliseo en persona. Y uno dice, ¿por qué la diferencia? En la primera visita salió el siervo, en la segunda visita salió el profeta. ¿Saben que cuando Naamán creía ser alguien, en realidad no era nadie? Pero cuando Naamán se humilló y cuando Naamán se vio como un siervo, entonces empezó a ser grande e importante y el profeta salió a recibirle. Ahora este hombre se ve pequeño. Y cuando un hombre se ve pequeño, uno dice grandes cosas. Y a mí me gustaría leer la parte final de este relato porque es bastante interesante. La parte del versículo 15 dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Y la parte del 17 dice, y de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Impresionante esta historia de Naamán. ¿Dónde estaba el enfado? El enfado ya no existía, hermanos. Solo tenía palabras de agradecimiento y palabras de reconocimiento hacia el profeta y hacia Dios. El sábado pasado hubo bautismos en nuestra iglesia, en nuestro templo. Fue una ceremonia bastante bonita después de muchos meses de estar cerrados por la pandemia.
y fue una ceremonia bastante bendecida. Ahora, ¿qué es el bautismo? Es el mandato que Jesús nos dejó para limpiarnos de la lepra del pecado. Es verdad que a nosotros no nos dijo como a Naamán: ve, sumérgete en el Jordán y lávate 7 veces en el río. No nos dijo eso. A nosotros nos dice, nos manda que vayamos donde encontremos agua, nos sumerjamos, nos humillemos, y cuando nos levantemos saldremos limpios. Yo pregunto en este momento, ¿es fácil o es difícil? ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios por ponernos las cosas tan fáciles? A veces cuando hablamos de salvación ponemos tantos peros. Tienes que ser así, tienes que ser así, y tienes que hacer esto y esto. Cuando Dios quiso limpiar a Naamán, no le dijo, tienes que hacer esto y esto. Solo le dijo, vete al río y sumérgete 7 veces y quedarás salvo. Y quedarás limpio. Cuando el Señor dejó este mundo, dijo a todos los que le seguían, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. La última pregunta que quiero dejarte en mente es, ¿Dios pone la salvación fácil o difícil? Muchas veces lo difícil lo hacemos nosotros, que siempre después de lo que dice Dios ponemos lo que es secundario y no lo esencial, y entonces dudamos y queremos hacer algo por nuestra salvación cuando nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz. Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Muchos cuestionarán las palabras de nuestro Señor Jesucristo, pero dése cuenta que cuando, o más bien siempre que el hombre cuestiona las cosas de Dios, todo sale mal. Pero siempre que el hombre se humilla y hace lo que dice Dios, las cosas salen bien. Ojalá que todos en este momento, los que estamos aquí, podamos humillarnos ante la presencia de nuestro Dios y hacer lo que Él dice, porque sólo así podremos quedar limpios del pecado y sólo así entraremos en la patria celestial. Ese es mi deseo y esa es mi oración. Que el Señor te bendiga y tengas un bendecido sábado. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en el cielo, te doy gracias, Padre eterno, porque en este momento usted nos ofrece la salvación, nos pone las cosas tan fáciles, Padre eterno. Le pedimos perdón, Padre, porque a veces somos rebeldes, negligentes, porque a veces tratamos de hacer cosas por nuestra salvación, Padre. En este momento aceptamos su perdón, su salvación, su muerte, su sangre. Y le decimos, Padre, que aceptamos ese gran sacrificio que usted hizo por nosotros. Le pedimos, Padre, que cada día podamos humillarnos ante su presencia, que podamos ser humildes ante nuestro prójimo y que podamos, Señor, siempre poner las cosas que son importantes antes que las secundarias, Padre. En este momento pido una bendición por cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentre. Quédese con ellos y que su presencia nos acompañe en este día, su día santo de reposo. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si egoísta fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego,